1984 de George Orwell. Imaginen un mundo donde cada uno de sus movimientos es vigilado, donde sus pensamientos pueden ser un crimen y donde la verdad cambia según lo que diga el gobierno. Esto no es una fantasía, es la aterradora realidad de 1984 de George Orwell. Introducción. Imaginen un mundo donde cada uno de sus movimientos es vigilado, donde sus pensamientos pueden ser un crimen y donde la verdad cambia según lo que diga el gobierno. Esto no es una fantasía, es la aterradora realidad de 1984 de George Orwell. Capítulo 1. El control absoluto del partido. Imagina vivir en un mundo donde cada uno de tus movimientos es observado, donde las cámaras no solo registran lo que haces, sino que los micrófonos captan cada palabra que dices. En 1984, este mundo no es una posibilidad futura, sino una realidad permanente. El partido controla absolutamente todo. No solo dicta las normas y regula la economía, sino que supervisa hasta el más mínimo detalle de la vida de cada ciudadano. No hay privacidad. Desde que despiertas hasta que duermes, estás bajo la atenta mirada de la telescreen, un dispositivo que transmite información, pero que también te vigila. El Gran Hermano es el rostro omnipresente del partido, una figura que simboliza la vigilancia absoluta. Su imagen está en carteles por toda la ciudad con la temible frase, "El Gran Hermano te observa". Y no es una simple amenaza, es una certeza. En este régimen, incluso los pensamientos son peligrosos. Si muestras la más mínima señal de inconformidad, si tu expresión delata una duda o un destello de rebeldía, podría ser culpable de criminal, el crimen de pensar algo indebido. Y el castigo no es solo la prisión, es la desaparición. La gente es borrada de los registros como si nunca hubiera existido. El miedo es la principal herramienta del partido. No hay necesidad de rejas si cada ciudadano se convierte en su propio carcelero, vigilándose a sí mismo por temor a ser descubierto. Así es como se mantiene el control, a través del miedo, la vigilancia y la supresión de cualquier atisbo de individualidad. Capítulo 2. La manipulación del pasado y el lenguaje. La historia debería ser un reflejo del pasado, un registro inalterable de lo que ha sucedido. Pero en 1984, la historia no es un hecho inmutable, sino un arma al servicio del poder. Winston Smith, el protagonista de la novela, trabaja en el Ministerio de la Verdad. Aunque su labor tiene poco que ver con la verdad, su tarea consiste en reescribir periódicos, modificar registros y eliminar cualquier evidencia de que el partido haya cometido errores. Si en algún momento se predijo que habría abundancia de alimentos y, en realidad, hay escasez, los archivos son alterados para que siempre parezca que el partido tenía razón. El lema del partido lo dice todo. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Esto significa que la verdad es moldeable. Lo que hoy se considera un hecho, mañana puede ser borrado, modificado o distorsionado hasta que nadie recuerde que alguna vez fue diferente. Y lo más aterrador es que, cuando toda la evidencia cambia, las personas terminan creyendo lo que el partido les dice. Pero el control de la historia no es la única estrategia del partido. También manipulan el lenguaje con la neolengua, un idioma diseñado para limitar el pensamiento. Cada vez se eliminan más palabras del vocabulario, reduciendo la capacidad de las personas de expresar ideas complejas. Porque si no puedes decir algo, tampoco puedes pensarlo. La manipulación de la historia y del lenguaje no solo cambia la realidad externa, sino también la interna. Cuando todo lo que lees, escuchas y dices está diseñado para favorecer al partido, la posibilidad de cuestionar o resistirse desaparece. Capítulo 3. El impacto en la psicología humana. El control del partido no se limita a la vigilancia o la manipulación de la historia. Su verdadero poder radica en algo mucho más profundo, la capacidad de dominar la mente de las personas. No basta con obedecer las reglas, hay que creer en ellas. No basta con fingir amor por el Gran Hermano, hay que sentirlo de verdad. El partido no solo quiere controlar lo que haces, sino lo que piensas y sientes.
Y para lograrlo, utiliza su arma más poderosa, el miedo. Winston y Julia intentan rebelarse. Se encuentran en secreto. Sueñan con un futuro donde el partido no exista. Pero en un sistema tan implacable, toda resistencia es inútil. Son traicionados, arrestados y llevados al terrible ministerio del amor, donde la tortura no solo destruye sus cuerpos, sino también sus mentes. El momento más aterrador de la novela ocurre en la habitación 101, el lugar donde cada prisionero enfrenta su peor miedo. Para Winston son las ratas. El partido no busca simplemente castigarlo, sino quebrarlo por completo. Frente a su terror más profundo, Winston traiciona lo único que le quedaba, su amor por Julia. Háganlo con ella, no conmigo. Con esas palabras, Winston deja de ser un hombre libre. El partido ha logrado su propósito. Ha vaciado su mente de toda resistencia. Cuando finalmente lo liberan, ya no es el mismo. Se ha convertido en lo que siempre odió. Y en la última página del libro, vemos su rendición final. Amaba al Gran Hermano. Este es el impacto psicológico de vivir bajo una dictadura absoluta. No se trata solo de controlar la vida de las personas, sino de convertirlas en esclavos de su propio miedo. De hacer que al final no quede nada dentro de ellas que no pertenezca al partido. Cuando el enemigo logra entrar en tu mente, la rebelión deja de ser posible. Capítulo 4. El amor y la traición. En un mundo donde el partido lo controla todo, incluso los sentimientos pueden ser un crimen. En 1984, el amor no es solo una emoción, es un acto de rebelión. Winston y Julia lo saben. En una sociedad donde el deseo es reprimido y las relaciones están estrictamente reguladas, su amor es más que un sentimiento. Es una forma de resistencia. Se encuentran en secreto, se entregan el uno al otro con la esperanza de que, aunque el partido pueda controlar sus acciones, nunca podrá poseer lo que sienten en su interior. Pero en la distopía de Orwell, toda esperanza es una ilusión. Su amor, por más intenso que sea, no puede contra un sistema diseñado para erradicar cualquier vínculo que no sea la lealtad absoluta al Gran Hermano. La traición no es solo un riesgo, es inevitable. Cuando son descubiertos, el castigo no es simplemente la separación. El partido no se conforma con destruir sus cuerpos, quiere destruir sus almas. A través de torturas físicas y psicológicas, son llevados al límite. Y en la habitación 101, Winston enfrenta su peor miedo. Una jaula con ratas hambrientas a punto de devorar su rostro. En ese momento de terror absoluto, rompe el único lazo que lo hacía humano. Háganlo con Julia, no conmigo. Con esas palabras, el partido gana. Su amor, que parecía inquebrantable, se disuelve en la desesperación. Más tarde, cuando se reencuentran, ambos han cambiado. Ya no son los mismos. No necesitan que los vigilen porque ya no sienten nada el uno por el otro. Te traicioné, confiesa Winston. Yo también, responde Julia. Y ahí está la verdadera victoria del partido. No solo los separaron físicamente, sino que destruyeron lo que los unía. En 1984, no hay espacio para el amor, solo para la devoción al Gran Hermano. Porque al final, el peor castigo no es la muerte, es convertirse en lo que más temías. Puran. Capítulo 5. La actualidad de 1984. Lo más aterrador de 1984 no es su mundo distópico, sino lo actual que sigue siendo. Orwell escribió esta novela en 1949 como una advertencia sobre el totalitarismo, pero hoy muchas de sus ideas parecen más reales que nunca. En la era de Internet, la vigilancia ya no es una ficción. Cada búsqueda que hacemos, cada mensaje que enviamos, cada conversación que tenemos cerca de un dispositivo es recolectada y analizada. Los gobiernos, las grandes corporaciones y las redes sociales almacenan cantidades inimaginables de datos sobre nosotros. Conocen nuestras preferencias, nuestros hábitos y, en muchos casos, incluso nuestras emociones. El Gran Hermano de Orwell era una figura que observaba a los ciudadanos desde las pantallas. Hoy, esa pantalla es nuestro propio teléfono. Aplicaciones y algoritmos rastrean nuestra ubicación.
escuchan nuestras conversaciones y nos muestran solo la información que refuerza lo que ya creemos. Al igual que en 1984, la realidad se distorsiona según lo que el sistema quiere que veamos. Y no es solo la vigilancia. La manipulación de la información también es parte de nuestro presente. En la novela, Winston trabaja reescribiendo la historia para que el partido nunca se equivoque. Hoy, las noticias falsas, la desinformación y la censura en Internet pueden cambiar la percepción de la realidad. En muchos casos, lo que creemos saber no es más que una versión cuidadosamente diseñada para influir en nuestras decisiones. El mundo de Orwell no llegó con una dictadura totalitaria. Llegó disfrazado de comodidad y entretenimiento. Aceptamos la vigilancia porque nos hace la vida más fácil. Compartimos nuestra información sin cuestionar a dónde va. Y poco a poco, la privacidad, la verdad y la individualidad dejan de ser valores esenciales. Conclusión. 1984. No es solo una historia. Es un espejo que nos obliga a ver hasta dónde puede llegar el control absoluto cuando se le permite crecer sin límites. Orwell no escribió esta novela solo para entretener, sino para advertirnos sobre un futuro que, en muchos aspectos, se parece demasiado a nuestro presente. En su mundo distópico, la verdad no existe. Lo que hoy es cierto, mañana puede ser borrado. Los recuerdos individuales no valen nada si el partido dice lo contrario. La vigilancia no solo es física, sino mental. No basta con obedecer, hay que pensar correctamente. Y si no lo haces, simplemente desapareces. Pero la lección más importante de 1984 es que el sometimiento no ocurre de la noche a la mañana. Se instala poco a poco, disfrazado de seguridad, de orden, de progreso. Se nos dice que es por nuestro bien, hasta que sin darnos cuenta, ya no tenemos espacio para cuestionar, para rebelarnos, para ser libres. La pregunta que Orwell nos deja es clara. ¿Realmente valoramos nuestra libertad? ¿O nos resulta más cómodo ignorar las señales, permitir que otros decidan por nosotros, aceptar la versión oficial sin cuestionarla? Aún estamos a tiempo de resistir. Aún podemos elegir el pensamiento crítico sobre la obediencia ciega. Pero la verdadera cuestión es, ¿estamos dispuestos a luchar por nuestra libertad? ¿O, como Winston al final de la novela, terminaremos amando al gran hermano? Si te gustó este análisis, suscríbete para más contenido sobre libros que nos hacen reflexionar. Y dime en los comentarios, ¿crees que estamos viviendo en un mundo similar al de 1984?